pasado bien, disfrutando de una buena cena. Y los que no tuvieron cena y los que estuvieron trabajando, bueno, pues van a tener un año más que bendecido, lleno de bendición, porque empezaron un año trabajando. Pero bueno, qué bueno que están aquí, qué bueno que nos acompañan en el día de hoy. Gracias le damos a Dios por su presencia, gracias porque Él está con nosotros, porque Él es fiel en este día que está frío, pero con el fuego del Señor nos hemos levantado. Amén. Entonces, gracias a Dios le damos porque empezamos un año con bien, con salud. Espero que todos estén llenos de salud, que en este año Dios les pueda conceder todos los deseos de su corazón y de la manera que usted busque también el recibir su bendición, agradándole a Él en todo lo que usted haga. Entonces, en el día de hoy vino a mí esta palabra de empezar el año. Yo creo que en este principio de año y en este año se avecinan muchas cosas difíciles, ¿no? Va a haber más aumento de precios en todo, va a seguir aumentando las cosas. Desgraciadamente estamos cayendo en una inflación muy difícil, la gasolina va a seguir subiendo, con todo esto que están los contenedores que no hay quien los baje, entonces todas estas cosas nos van a provocar el estar un poquito más escasamente, ¿no? Desgraciadamente mucha gente ya se queja, ¿no? Por la escasez, porque no tiene suficiente dinero para cumplir todas sus necesidades, pero recuerde que hay alguien que todo lo puede, hay alguien que para él no hay nada imposible. Dice que vamos a ver 1000 caer a nuestra izquierda y 10,000 a nuestra derecha, y a nosotros no nos tocará, dice su palabra. Que ningún arma forjada prevalecerá en contra de sus hijos, y esos hijos somos nosotros. Entonces, si nosotros nos basamos a las promesas de Dios y a lo que Dios quiere para nuestras vidas, yo creo que nosotros debemos de esa misma manera mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Y ese es el nombre de esta palabra del día de hoy. Es: pon tus ojos en tu Creador, pon tus ojos en Jesús. Ese es el nombre de la palabra del día de hoy, de nuestro primer domingo de este año 2022. Entonces yo quiero que usted ponga mucha atención, quiero que usted vea las cosas de la manera que Dios se las quiere exponer a usted. Que el Espíritu Santo le traiga esa revelación de su palabra para que usted entienda que solamente poniendo nuestros ojos en el Creador y los ojos puestos en Cristo Jesús, vamos a ver cosas que van a pasar alrededor, pero a nosotros no nos llegará. ¿Sí? Hay gente que se ha ido, gente que ya no llegó ni siquiera a Navidad. Hay gente que no vio este 2022. Hay mucha gente, ¿sí?, que se fue, ¿sí?, en el 2021. Pero los que quedamos y los que estamos tenemos que ser agradecidos, obedientes y poner nuestros ojos en nuestro Creador. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Que los que estamos aquí y todavía los que quedamos aquí, necesitamos tener puesta nuestra mirada en Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Entonces, Hebreos 12:2, esta va a ser nuestra base bíblica. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor. Mire bien cómo empieza. Puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado,
el aprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Esto lo hacemos al fijar, óigalo, al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra griega traducida puestos los ojos? Se lo voy a decir así. Mirar finamente, óigalo bien, mirar finamente, apartando la mirada de cualquier otra cosa o de cualquier otro objeto. O sea, que si dice puesto los ojos, o sea que usted va a tener puesta su mirada en el único Señor y Salvador de su vida, que es Cristo Jesús. No debe de haber, ¿sí? No debe de haber nada a su alrededor, enfrente o atrás de usted, a la izquierda o a la derecha o hacia abajo, que usted le interrumpa o le quite la mirada que está puesta en Cristo Jesús. No debe de pasar nada a su alrededor que lo distraiga, ¿sí? Las distracciones son las que nos llevan a cometer las faltas y el pecado para nuestro Padre. Distracciones. Distracciones que nosotros permitimos en nuestra vida. Usted no debe de permitir ninguna distracción en su vida. Usted debe de permitir que sea Jesús, nuestro Señor y Salvador, Él, que nosotros estemos enfocados en Él. Que solamente nuestra mirada sea en Él. Yo les aseguro, viene este año, un año difícil va a ser, pero acuérdese de las promesas de Dios que tiene para su vida. Acuérdese de que usted debe de poner los ojos en Jesús. No importando lo que suceda a su alrededor, usted va a poder ver 1000 aquí a su izquierda. Usted va a poder ver 10,000 a su derecha. Aquí enfrente, atrás de usted, cayendo. Pero si usted tiene la mirada en Cristo Jesús, usted no va a ver lo que está pasando a su alrededor y ninguna distracción va a haber en su vida para que no deje de ver a Jesús. Ayer estaba escuchando a un hombre que dijo, ¿cómo es que sobreviviste y no quedaste traumado en Vietnam? Dijo, porque nunca volteé a ver a los que estaban muertos. Y volví otra vez a escuchar, y ahí es algo que Dios te pone, ¿no? Escuché a alguien que venía de allá de Haití, de estos que vienen cruzando como 10, 12 países para llegar a nada más a México, ¿sí? Una niña de 15 años, le preguntaban que por qué ella pudo resistir en el cruce de Panamá con, no me acuerdo si es Panamá o Salvador, en el cruce, o sea, por la selva, vamos, tienen que pasar por la selva, son como 5, dicen unos que tardan hasta 30, 40 días en la selva para llegar a su destino. Pero dice esta niña que en 5 días ella atravesó la selva. Y dice, pero ¿cómo es que sobreviviste a todo esto? Dice, es que nunca despegué mi mirada de ir enfrente viendo.
nunca vi a los muertos desde que estaban a mi alrededor. Dice, mucha gente, dice, se regresó por ver a tanta gente en el inicio de la caminata. Entonces yo quiero que entienda usted que así como este hombre que fue a Vietnam y le dijeron, pero ¿por qué no tienes unas secuelas en tu mente por ver tanta muerte? No, es que yo nunca, dice, miré a todos esos muertos. Aunque estaban a mi lado, nunca me enfoqué a ver lo que estaba o lo que estaba pasando a mi alrededor, sino yo estaba viendo a dónde disparar con mi fusil. ¿Sí me explico? Debemos de entender que no debe de haber ninguna distracción a nuestras vidas. Por esa misma manera, el creyente cae porque te distraes, porque entras en algo que no debes de entrar. Cruzas esa línea que no debes de cruzar cuando Dios te ha dicho, por aquí no tienes que pasar. Aunque sea más largo el camino, aunque sea más difícil que se vea el camino por donde Dios te lleve, ese camino va a ser de victoria para tu vida. No quieras cruzar el camino fácil, no quieras cruzar esa línea por tu voluntad, sino sigue la voluntad de Dios para este año 2022. Tú debes de creer que el que dirige tus pasos y el que va por enfrente de ti es el único que te va a dar la victoria, que es en Cristo Jesús, Jehová de los ejércitos. Él es el que te va a abrir el camino, es el que va a apartar todas las cosas, todos los obstáculos que tengas enfrente, incluso, oílo bien, incluso hasta personas que quieran ponerte en pie, Él te las va a hacer a un lado para que tú puedas pasar libremente. Pero cuando tú confíes, creas y veas tu propósito y tus ojos puestos, que es en Cristo Jesús. No importando nada de lo que pasa alrededor. Los creyentes debemos poner nuestros ojos en Jesús ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, ante cualquier enfermedad, ante la escasez, ante la tristeza, ante la soledad y de toda cosa terrenal, amado. ¿Sí? Para poner nuestros ojos en Jesús, quien está sentado a la diestra del trono de Dios en los cielos. Amén. En Él debemos enfocarnos. Cuando tú pones tu mirada, oílo bien lo que te digo, en los cielos, en Jesús, en aquel que vino, murió y dio su vida por ti, que murió y resucitó al tercer día, para que tú y yo fuésemos salvos y estuviéramos ahorita delante de Él, agradeciéndole por tu presencia en este lugar para adorar y glorificar su santo nombre. Solamente es Jesús, no hay nadie más. Entonces yo te digo una cosa, tu mirada debe de estar puesta en los cielos, y te voy a decir, y fíjate que es un buen ejemplo, y gracias, Señor, por esto. Cuando tú te paras y ves al cielo, nada de lo que hay a tu alrededor ves. Cuando ves unas estrellas, cuando ves un atardecer, cuando ves la luna en todo su esplendor, cuando tú pones tu mirada en los cielos, no hay nada. Ve la hermosura de Jesús. Te lo voy a plantear así. Ve la hermosura de Jesús. Pon tu mirada en Él, para que nada de lo que esté pasando a tu alrededor te pueda perjudicar o te pueda distraer. Amén. Necesitamos poner nuestros ojos en Él. Entonces, el Jesús maravilloso, quien está entronado en los cielos y coronado en gloria y honor, esa es la mejor atracción que existe en el universo. Tú no debes de ver las cosas terrenales. Al contrario, tú debes de ver la gloria de Dios viendo los cielos para que nada te distraiga en esta tierra. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel
que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Entonces, amado, te quiero decir, Él es como un enorme imán. ¿Sabe lo que es un imán? Cuando usted le pone el imán, atrae todo lo que es de metal. Entonces, que atrae a todos, óigalo bien, que atrae a todos lo que le buscan. ¿Sí? A todos los que buscan van a estar con Él. Al ser atraídos por su belleza encantadora, dejamos de mirar todo lo que no sea de Él. Amén. Cuando tú te enamoras, cuando tú... Es algo bien importante y un día de estos voy a preparar esa palabra. Que hay que regresar a nuestro primer amor. Acuérdate de dónde Dios te sacó y con qué amor tú le has dedicado tu vida. Con qué amor Él te rescató y estás aquí dándole gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado. Simplemente nada más por de dónde te trajo y cómo estás hasta el día de hoy. Necesitamos volver. Si ya dejaste de amar al Señor, necesitas volver a retomar otra vez el amor de Dios, que va a ser para tu bienestar. No para Él, es para ti. Porque Él es amor. ¿Sí? Su amor es incondicional, pero también tú debes de ganártelo. Tú también debes de honrarlo, debes de adorarle, de alabarle, de exaltarle. Te voy a decir algo. Creo que hay algo bien importante con referente a esto. Y creo que no hay cosa más alguna más que entender las cosas que Dios nos da para que nosotros podamos ser mejores cada día en nuestra vida. Creo que Dios quiere que nosotros seamos mejores para bien de nosotros, no para bien de Él. Es para bien de nosotros. Y mire, yo le voy a decir algo. Creo que hay algo bien importante. Y esto me hizo recuerdo al Señor de este escrito, que es Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso oído de este, y fíjese lo que dice, teme a Dios, óigalo bien, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre, mis amados? El temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es todo del hombre. No hay otra cosa más importante que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo que el Señor me hizo recuerdo ahorita de esta palabra. ¿Sí? Te debes de tener temor a Dios y de guardar sus mandamientos, porque eso es todo del hombre. Eso es todo lo que eres. Simplemente tienes dos cosas: teme a Dios y guarda sus mandamientos, nada más. Mandamientos, estatutos y decretos que Él dejó para que los hagamos. Punto. Que hacer su voluntad. Amén. Entonces, dice, porque Dios hará toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Simplemente, mi amado. ¿Sí? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es lo que es todo el hombre. ¿Sí? Gracias, Señor, por esta palabra. ¿Sí? Te lo digo. A veces estamos conscientes de las cosas que estamos haciendo. No debes de tener una distracción en tu vida. Debes de enfocarte en lo que Dios quiere para tu vida. Amén. Dios quiere bienestar para tu vida. Pero sé temeroso de Dios. Ven a Él con temor
y con temblor delante de su presencia, ser agradable a Dios en todo lo que tú hagas. ¿Por qué dice? Porque de lo que está oculto, ¿sí? Sea bueno o sea malo, de todo eso vas a dar cuenta algún día. Amén. En otras palabras. Entonces yo te lo digo, mi amado, debemos entender que las cosas que Dios quiere que tú solamente hagas como hombre, nada más, ¿sí? Ser temeroso de Dios y hacer sus mandamientos. ¿Tan, tan? Con eso te puedo decir todo el día y te puedo decir otras cosas. Pero lo más importante es ser temeroso de Dios y hacer los mandamientos para agradarle a Dios. Amén. Entonces, si no lo tuviéramos tenido a Él como el ser supremo, divino y atractivo, ¿cómo podríamos dejar de mirar tantas cosas que nos distraen en la tierra? La cosa es esta. La belleza y el amor de Jesús para con nosotros debe de ser tu atracción y no tu distracción de otra cosa. ¿Por qué? Porque Él es el originador, el inaugurador, líder, pionero, precursor y la misma palabra usada. Fíjese lo que le voy a decir con esto. Y no se mueva de ahí de Hebreos. De Hebreos vamos a ver muchas escrituras. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que así, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones, el autor de la salvación de ellos, que es Cristo. Amén. Entonces, amado, simplemente los santos vencedores, óigalo bien lo que le voy a decir con esta frase. Los santos vencedores del Antiguo Testamento solamente son testigos de la fe. Y es lo que le digo, los santos vencedores del Antiguo Testamento solamente son testigos de la fe. Mientras, óigalo bien lo que le voy a decir con esto. Ponga atención, mientras que Jesús es el autor de la fe. Amén. ¿Sí? Él es el autor de la fe. Él es el creador de la fe. ¿Sí? Entonces, Él es el originador, el inaugurador, el origen y la causa de la fe. Tan, tan. Simple, así sencillo. Es nuestro hombre natural. En nuestro hombre natural no tenemos la capacidad de creer. No tenemos fe por nosotros mismos. Amén. La fe, por medio de la cual somos salvos, es la fe preciosa que hemos recibido del Señor. Amén. Yo le voy a decir algo. Necesitamos nosotros aprender, ¿sí?, a discernir y a que el Espíritu Santo nos traiga esa revelación de su palabra para que podamos entender lo que estoy hablando en el día de hoy. Necesitamos pedírselo para que usted entienda que no es nuestra fe, sino es la fe de nuestro Señor. Por Él nosotros tenemos fe. Por eso a veces te vienen tantas cosas en tu vida o en tu caminar en Cristo Jesús para que afirmes tu fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién es el único que te va a dar la victoria? Simplemente, en otras palabras, te lo digo así. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, óigalo,
una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Por medio de quién dice? De nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? Todas las respuestas que usted quiera, aquí están en la palabra del Señor. Por eso es que se las estoy diciendo. ¿Sí? Para que usted entienda. Cuando ponemos los ojos en Jesús, Él como espíritu vivificante, le voy a decir algo. Gracias, Señor, porque toda respuesta usted la encuentra en su sagrada palabra. Así es que necesitamos estudiarla más, necesitamos entenderla más, necesitamos que el Espíritu Santo nos traiga la revelación de la palabra para que podamos nosotros entender lo que el Señor nos está hablando. Así también dice, está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Jesucristo, espíritu vivificante. Amén. Entonces, se infunde en nosotros, nos infunde su elemento que hace que nosotros creamos. Amén. De esa manera nosotros creemos. Luego, espontáneamente, cierta clase de fe surge en nuestro ser y así tenemos la fe para creer en Él. Amén. Nadie más te va a dar fe más que Cristo Jesús, más que Jesucristo. Luego, esta fe no proviene de nosotros, sino de aquel que se imparte en nosotros como elemento que cree, a fin de que Él crea por nosotros. Amén. Te lo aseguro, la palabra del Señor con esta palabra te dice, o con este texto, y de esta manera yo lo entiendo. Yo lo entiendo. ¿Sí? ¿Sí? Yo lo entiendo. ¿Sí? De esta manera. Simplemente nada más. Que está el Padre allá sentado y le dice el Padre al Hijo, yo no creo en Rivelino. Pero dice Jesús, Padre, tú tienes que creer en Él. Porque así como yo, de esa misma manera, yo te pido que tú creas en Él por medio de lo que yo hice por Él. Amén. Esa es la revelación de la palabra del Señor. Y eso es lo que yo creo, ¿verdad? Yo no te estoy diciendo que tú lo creas de esa manera. Tal vez el Señor te lo revele de otra manera, el Espíritu Santo, pero a mí de esa manera ahorita me lo reveló, ¿sí? Entonces debemos de entender, ¿sí?, de una manera u otra que nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Cristo Jesús, no en otra cosa. Amén. Entonces, por consiguiente, Él mismo es nuestra fe. Vivimos por Él como nuestra fe. Es decir, que vivimos por su fe. Ahora te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué para que no te me vayas a confundir, ni te me vayas a ir por otro lado que no quiero que tú vayas. Quiero que entiendas que solamente en Él podemos encontrar, ¿sí?, esa fe, porque Él es la mismísima fe. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahí está la respuesta de lo que estaba diciéndote yo, de lo que el Padre habla con Jesús y Jesús habla con el Padre con referente a ti. Amén. Gracias, Señor, por eso. Esa es la certificación de lo que el Señor te revela por medio de su palabra. Amén. Entonces, y no por la nuestra, ¿sí?,
Simplemente no es por la nuestra, sino es por la fe de Él. Jesús, como el autor y el origen de la fe, también es el líder, el pionero y el precursor de la fe. Él abrió el camino de la fe. Y como precursor, fue el primero que anduvo en él. Por lo tanto, óigalo bien, y siempre se los he dicho, nos puede llevar en sus pisadas por el camino de la fe. ¿Sí? Mientras ponemos, óigalo, mientras ponemos nuestros ojos en él. No se olvide de eso. ¿Sí? El originador de la fe en su vida y en su camino sobre la tierra y el perfeccionador de la fe en su gloria en el trono de los cielos, Él nos imparte y nos infunde la fe a lo que dio origen y perfección. Amén. Simplemente, amado. Simplemente nada más le digo yo que usted debe de estar en ese camino, ¿sí?, que Él ha trazado para que nosotros vayamos caminando. El día que ya no vea sus pisadas, entonces dele gracias a Dios porque ahora Él es el que lo lleva en sus brazos. Amén. Mientras tenga sus ojos puestos en Él. Amén. O consumador, complementador. Jesús también es el consumador, el complementador de la fe. Él concluirá lo que empezó, lo que originó, ¿sí? Él complementará lo que inauguró. Sí, óigalo, vuelvo otra vez, porque así se llama la fe. Si ponemos los ojos en Él continuamente. ¿Sabe qué es continuamente? Es cuando usted abre la llave, ¿sí?, del agua, y el agua está saliendo. Continua. Usted no quiere recibir, ¿sí?, si usted le cierra el agua, una gotita. De vez en cuando. Y yo creo que nosotros debemos de acostumbrarnos y debemos de tomar en serio que nosotros tenemos que recibir continuamente de parte del Señor, diariamente, 24/7, lo que Él tiene preparado y destinado para nosotros cuando tú tienes sus ojos puestos en Él. Amén. Simplemente nada más. Si ponemos los ojos en Él continuamente, Él culminará y complementará la fe que necesitamos para correr la carrera celestial. Óigalo bien lo que le digo. No es cómo usted empieza la carrera, mi amado, sino es a dónde usted la termina. Amén. Muchos creyentes, muchos cristianos, mucha gente que ama al Señor, ¿sí?, supuestamente, ¿sí?, se van estos días de vacaciones, se van de fiesta, a donde no los vean. Pasa una desgracia en el camino. En la fiesta donde están, se hicieron los balazos y los mataron. ¿Sí? Está como la niña, la gente, llegaron los policías y dispararon y atravesaron el vestidor y le metieron un balazo en el pecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las cosas que hacemos? Que queremos que nos están viendo. No nos están viendo. Al cabo el pastor no nos ve. No importa si yo te veo o no, el que te está viendo es Dios. Debes de caminar en integridad, haciendo lo correcto delante de Él. A todo momento y a cualquier hora. ¿Para qué? Para el día que te llegue a visitar la muerte, no te agarre desprevenido, mi amado. Que no te agarre desprevenido. Que no te agarre haciendo cosas malas. Porque entonces, ¿qué va a pasar contigo? ¿Dejaste de ver
¿Dejaste de poner tus ojos en Cristo Jesús? Amado, el caminar en Cristo no es fácil, pero tampoco es difícil con Él. Todas las cosas vienen a algo. Simplemente debes de poner tus ojos puestos en Cristo Jesús. Temer a Dios y hacer sus mandamientos. ¿Para qué? Para que camines en esa fe y en esa verdad que es en Cristo Jesús y camines y alcances la carrera al final de tu carrera para alcanzar el cielo, seas galardonado así como dijo Pablo. Amén. Al final del camino, tu galardón viene. No importa cómo empezaste la carrera, mi amor. Lo importante de todo esto, lo que yo te quiero decir y quiero que entiendas, es cómo terminas tu carrera hacia el reino celestial. Amén. Póntelo de tarea, medítalo, piénsalo. Y si hay algo que tienes que restaurar, que Dios tenga que restaurar en tu vida, ponte en las manos de Dios. Que Él te lo va a recompensar, Él te va a restaurar, te va a transformar, te va a redimir, te va a transformar, pero siempre poniendo tu mirada en Cristo Jesús, siendo temeroso de Dios y haciendo sus mandamientos. Amén. Porque de todo lo oculto, de todo lo bueno y de todo lo malo, vas a dar cuentas. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ese es Cristo Jesús. Entonces, mi amado, este libro nos dirige al Cristo sentado a la diestra del Padre, que es el verso. Pablo nos representa principalmente al Cristo que mora en nuestro espíritu. Te voy a decir algo y quiero que lo tomes muy en cuenta. 8 de Romanos, capítulo 8, versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Ahora yo te voy a decir, simplemente tú debes de tener 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Amén. La gracia sea con vosotros. Amén. Y dice que por gracia sois salvos. La gracia es algo que Dios te la da, pero no abuses de esa gracia. Amén. Es que el Señor me puede perdonar si cometo una falta, a sabiendas tú. Porque hay cosas que nosotros cometemos a veces inconscientemente, hacemos pecado inconscientemente. Pero hay otras cosas que hacemos conscientemente de lo que vamos a hacer sabiendo que no lo puedes hacer. Amén. Y a eso se le llama hedonismo. Eso ya lo vimos en unas prédicas pasadas. Hedonismo. Hedonismo quiere decir que aún sabiendo la verdad, aún conociendo que lo que tú vas a cometer está mal, aún con todo eso lo haces. Pero esa es la naturaleza humana. Este es este cuerpo, esta es la carne, esta es la debilidad. Pero si tú caminas en el espíritu, como dice la palabra, en espíritu te vas a mantener agradando a Dios. Amén. Entonces, simplemente, como el espíritu vivificante, ya lo vimos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, para hacer nuestra vida
y nuestro todo. Simplemente, nada más. Debe de ser Cristo Jesús tu todo. No a medias, no parcial, no la mitad, no el 20, ni el 30, ni el 40, ni el 50, debe ser el 100%. Y si puedes dar más del 100%, creo que estás en la línea para alcanzar tu galardón el día que seas llamado ante la presencia del Señor. Amén. Acuérdese que nadie, óigalo, nadie va a estar a su lado el día que usted se presente del Señor. Nadie. Usted solo va a estar delante del Todopoderoso para recibir su galardón completo. Sea para que usted se quede en el cielo o sea para que usted se vaya al infierno. Una de dos. Porque la Biblia habla de dos cosas nada más, el cielo y el infierno. Entonces tenemos que tener cuidado donde queremos ir. Que no tengamos una distracción y que en esa distracción que cometamos terminemos nuestra carrera antes y no nuestra carrera celestial, sino la carrera infernal, se le puede decir así. Amén. Tenemos que tener cuidado, mis amados. No por una distracción o por un desliz o por un resbalón, ¿sí? Pierdas. La palabra del Señor nos enseña que tú debes de perseverar y que tú debes de, dice la palabra del Señor, que debes de cuidar tu salvación. ¿Y cómo vas a cuidar y cómo vas a mantenerte en ese camino? Bueno, pues poniendo tus ojos en el único Señor Todopoderoso que es Cristo Jesús, el que dio su vida por ti, por mí. Nada más. Para experimentar el Cristo que mora en nosotros, necesitamos volvernos a nuestro espíritu y tocarlo. ¿Ves? Para disfrutar al Cristo celestial, necesitamos apartar nuestra mirada. Oiga bien lo que le digo con esto, a lo que voy. Para disfrutar al Cristo celestial, necesitamos apartar nuestra mirada de todo lo terrenal y contemplarlo solo a Él, quien está sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Tenemos a un Dios que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. El mismo Dios que está sentado a la diestra del Padre, que es Dios Hijo, está dentro de tu corazón. Amén. Porque es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Simplemente, Él puede estar en todos lados. ¿Y por qué no va a estar en tu corazón? Amén. Está en tu corazón porque tú le amas. Y claro que tú recibes el amor que tú le das a Él te dobla a ese amor. Porque tú nunca vas a comparar el amor que Él tiene para contigo con el amor que tú le tienes a Él. Amén. Entonces, ¿sí? No necesitamos apartar nuestra mirada de todo lo terrenal y contemplarlo solo a Él, quien está sentado a la diestra del trono de Dios. Por medio de su muerte y de su resurrección, logró todo lo que era necesario para Dios y el hombre. Amén. Simplemente, tan simple que sufrió y murió por ti y por mí, resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos acceso al Padre y por su derramamiento de su sangre nosotros ser cubiertos, y esa sangre que nos cubre es la sangre que mira nuestro Padre Celestial para poder tener una conexión con Él. Amén. Por medio de Cristo Jesús. Ahora en su ascensión está sentado en los cielos en la persona del Hijo de Dios. Y te voy a dar una serie de escrituras que quiero que si no las anotas, pues luego las anotas cuando vuelvas otra vez en YouTube la prédica o la veas otra vez en Facebook Live para que
para que las vayas entendiendo. Dice Hebreos 1:5, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el padre y él me será a mí hijo. Amén. Y luego dice, y él y del hijo del hombre, dice Hebreos capítulo 2 versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? En la persona de Dios, ¿sí? Hebreos 1:8. Más del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amén. Y del hombre, ya lo vimos que es el 2:6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que él es hombre. Como el designado heredero de todas las cosas. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. El ungido de Dios, Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El autor de nuestra salvación, 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones, al autor de la salvación de ellos, que es Cristo Jesús. El santificador, el 11, porque él que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén. Entonces, la santidad, ¿cómo viene? Por medio de Cristo Jesús. Pero ¿cómo te mantienes en esa santidad? Pues poniendo tus ojos y tu mirada en Cristo Jesús, y que todas las distracciones terrenales no vengan a tu vida, porque tú tienes puesta tu mirada en Cristo Jesús. El socorro constante, 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y nosotros somos descendencia de Abraham, ¿sí? Entonces, ¿sí? Y luego dice, el ayudador oportuno, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Amén. El enviado por Dios. Hebreos 3, capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Me gusta esta palabra que dice aquí. Por tanto es. Cuando le dicen, ay, es el hermanito santo, claro que soy el hermanito santo. Porque dice, hermanos santos. Y luego dice, participantes del llamamiento celestial, porque estás llamado a pertenecer y a ser del reino de los cielos. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es en Cristo Jesús. Entonces, si tienes tu mirada puesta en Cristo Jesús, ya eres santo, porque ya aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, y por medio de esa fe vas a llegar delante de Él, y por medio de Él, ¿sí? El Padre va a perdonarte, pero siempre y cuando, ya lo leímos atrás, teme a Dios y cumple sus mandamientos. Amén. Entonces, qué buena palabra, gracias Señor. Y dice, el ministro del verdadero tabernáculo.
Hebreos capítulo 8, versículo 2. 8, 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Entonces, que tiene un ministerio más que excelente, 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea que Él lo es todo, mis amados. Entonces, el fiador y mediador de un mejor pacto, 7:22, y dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Entonces no hay otro pacto mejor que sea Jesús con el Padre, simplemente con nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Cristo Jesús. Ahora, el albacea del Nuevo Testamento dice 9 del 16 al 17 de Hebreos. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento como la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Amén. Y Cristo vive, simplemente. Entonces, el precursor, Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote por siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, el autor y perfeccionador de la fe, y esa es nuestra escritura base de esta palabra en el día de hoy. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, el gran pastor de las ovejas, Hebreos capítulo 13, versículo 20, y dice así, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Entonces, amados, ¿qué más quiere que le diga? Si ponemos los ojos en Él, en aquel que es todo, incluso maravilloso, Él nos ministrará desde los cielos la vida y la fortaleza, y partiéndonos e infundiéndonos todo lo que Él es. Amén. Con esto termino. Para que podamos correr, óigalo bien lo que le voy a decir, para que podamos correr la carrera celestial y vivir la vida celestial en la tierra. Amén. Quiero que le quede algo claro con esto. Cuando tú te enfocas tu mirada en Cristo Jesús, cuando tu fe está puesta y arraigada y cimentada en la roca que es Cristo Jesús, el autor y consumador de toda nuestra fe, ¿sí? Simplemente, te lo voy a decir así, el precursor, el inaugurador de la fe. Yo te voy a decir algo. Cuando tú te mantienes puesto tu mirada en que es en Cristo Jesús, oílo bien, tu vida llena de abundancia, llena de paz, llena de bendición, llena de fortaleza, en esta tierra la vas a empezar. ¿Por qué?
Porque tu bendición, si estás en escasez, viene cuando tú le has creído a Él. Porque tu sanidad viene porque por las llagas de Cristo Jesús nosotros estamos completamente sanos. Amén. Cuando tú tienes tu mirada puesta en Cristo Jesús, ninguna circunstancia, ninguna pandemia, ninguna circunstancia, ninguna... Importantes de todas las cosas que tú debes de entender en este caminar con Cristo Jesús. Simplemente que no hay otro ser divino que pueda darte la victoria que solamente en Cristo Jesús. No hay nadie más. No te equivoques, que no te engañen. Simplemente nada más mantente y sostente firme, arraigado, ¿sí?, en Cristo Jesús. No importa lo que venga. Cuando tú te tomas de la mano del Señor, oílo bien, aunque 1,000, 10,000 estén cayendo a tu lado, si tú te mantienes tomado firme, tu mirada en Jesús, mira, te lo digo, así venga un bendito tsunami, Él va a mandar ángeles poderosos, gigantes, guerreros, enfrente de ti, atrás de ti, a tu lado, arriba, por todos lados, que te van a cubrir. Y cuando venga ese tsunami, nomás vas a sentir cómo te vas a tambalear. Que pases y por todo lo que sucede. Simplemente mantente nada más firme en las cosas que Dios ha puesto. ¿Lo leíste? ¿No lo entendiste? Vuélvelo a ver. Pídele al Señor esa revelación. Pero recuerda algo bien importante que vimos aquí que Dios nos dio esa revelación. Y te la voy a volver a leer porque no quiero que te vayas sin que te la lleves y te la guardes en tu corazón. Quiero que tú entiendas esta palabra de la manera que el Señor te la quiera revelar en el día de hoy. Tú tienes todo. La victoria la tienes ganada y la victoria la tienes hecha. Porque tú no peleas tus batallas. Jesús ya las peleó por ti para que tú seas un vencedor. Amén. Entonces, déjame decirte, y con esta escritura sí acabo, pero sentía de dártela otra vez. Ya había pagado, pero sentí otra vez de volvértela a recordar. Esto es lo que abarca todo el hombre, esto es lo que abarca toda tu vida, esto es lo que abarca el ser que tú eres. Y quiero que tú lo contemples, te lo lleves en tu corazón, lo medites y que esta palabra caiga en esa tierra fértil. Que el día de mañana vamos a ver ese fruto puesto porque nosotros hemos puesto los ojos en Cristo Jesús. Y dice así, el fin de todo, óigalo y hasta me gusta cómo va a empezar, ¿eh? El fin de todo el discurso oído es este, ¿sí? De todo lo que oíste ya. De todo lo que has oído y de todo lo que vas a empezar a oír a partir de este día en adelante, oílo bien lo que te dice. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre. Amén. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, para que te los aprendas de memoria. Y para que lo pongas ahí en tu refrigerador, en vez de poner cosas que no te nutren, cosas que no te llevan en tu refrigerador, en el baño, donde pases más tiempo, ponte ahí. Todo lo que es el hombre y todo lo que puede hacer el hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Amén. Eso es todo. Simplemente nada más hazlo. Simplemente nada más pon tus ojos en Él. Y de Él vas a recibir la victoria en Cristo Jesús. Esto fue palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Y le damos gracias a Dios por su palabra.
y por la revelación que nos ha entregado en el día de hoy para tener un año más que exitoso y victorioso, lleno de bendición y lleno de provisión en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.